Vamos a ver la cualidad de carácter hoy. La cualidad de carácter es contentamiento. Contentamiento. Sí. Contentamiento es encontrar satisfacción solamente en Dios y en su provisión para nosotros. Es experimentar paz en tiempos difíciles, disfrutar conscientemente de que Dios es bueno, aun cuando las circunstancias no lo sean. Jeremiah Burroughs escribe un libro acerca del contentamiento y dice, el contentamiento es ese marco de espíritu dulce, interno, quieto y agraciado, que libremente se somete y se deleita en las disposiciones sabias y paternales de Dios. En español, el contentamiento es una actitud o una disposición de nuestro corazón. En este caso, Burroughs usa la palabra espíritu, pero está refiriendo al corazón, a la parte interna de nosotros. Es una actitud o una disposición de nuestro corazón que se somete y se deleita. Se somete y se deleita en las disposiciones sabias y paternales de Dios. Es decir, Dios tiene cuidado de nosotros y Él nos ha provisto todo lo que necesitamos, ¿sí? Aun cuando no siempre sea lo que queremos. En las disposiciones sabias y paternales de Dios. Se deleita en las disposiciones sabias y paternales de Dios. Lo opuesto del contentamiento sería la queja, la ingratitud y el enojo pecaminoso. Sí, lo opuesto del contentamiento sería la queja, la ingratitud y el enojo pecaminoso. Entonces, en nuestro manual tenemos la definición más resumida. Pusimos en nuestro manual: el contentamiento es aceptar lo que Dios ha asignado a nuestras vidas con gozo. Aceptar lo que Dios ha asignado a nuestras vidas con gozo. Eso es contentamiento. Burroughs lo extiende un poco más y dice, es saber que Dios cuida de ti y que Él es tu Padre. Y al principio dijimos, es encontrar satisfacción solamente en Dios. Entonces todas estas ideas están conectadas, ¿sí? Te quiero leer Filipenses 4 del 11 al 13. Filipenses 4 del 11 al 13. Dice Pablo, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces en estos pocos versículos hay dos ideas que me gustaría que resaltáramos, ¿sí? Número uno, el contentamiento no depende de tus circunstancias. El contentamiento no depende de tus circunstancias. Pablo dice que en todo y por todo Él ha aprendido a contentarse. Y lo que no debemos de pasar por alto es que Pablo no habla como meramente haciendo una teoría, sino que es alguien que ha atravesado por pruebas y dificultades. Si hacemos un resumen de la vida de Pablo, Pablo pasa por problemas financieros. Si te fijas, él dice, he tenido escasez y he tenido hambre. ¿Sí? Es decir, ha habido ocasiones en su vida en que no tiene suficiente para sustentarse. Ha tenido enfermedad y ha padecido dolor físico. En Gálatas, Pablo habla sobre una enfermedad, que es lo que lo lleva a Galacia. Y en 2 Corintios leemos que ha sido latigado 5 veces y azotado con una vara 3. Había sido apedreado hasta casi morir y había naufragado al menos 3 veces. Entonces, Pablo está hablando de cosas que él vive. Además de esto, Pablo es soltero vitalicio. Y muchas veces esto lo pasamos por alto porque Pablo dice, es mejor que todos sean como yo soy. Pero no significa que no fuera difícil para Pablo no tener a alguien que fuera su íntimo, por así decirlo, ¿sí? No significa que no fuera difícil para Pablo no estar casado. Él ve una ventaja en no estar casado, pero no significa que no sea complicado, ¿sí? Y entonces Pablo ha pasado también y pasaría toda su vida soltero. Además de esto, Pablo tiene memorias de un pecado pecaminoso, de un pasado pecaminoso, ¿sí? Es decir, no es que tenga el mejor registro, sino que cuando él ve hacia atrás en su vida, era malo, ¿sí? Había matado cristianos y había hecho todas las cosas que él dice que no deberías de hacer. Él había cometido todo eso. Entonces su pasado no estaba exento de estas partes de cosas que pudieran a ti y a mí avergonzarnos. Tenía aparte carga ministerial. ¿Te acuerdas que Pablo varias veces en sus cartas dice que se duele y que se entristece y que está cargado por las iglesias? Y escribe incluso a iglesias a las que él no ha visitado, a las que él no conoce,
pero que sabe que existen y tiene carga por ellos. Sufre oposición y persecución de aquellos que están fuera del cristianismo, pero también sufre rechazo de sus propios compañeros. En 2 de Timoteo, Pablo dice que todos los de Asia, hablando de toda esta zona, lo han abandonado. Y entonces en 2 de Timoteo, Pablo está en la parte, vamos a decirlo más, una de las partes más complicadas de su ministerio, porque está testificando ante el gobierno y está a punto de morir. Y él dice, todos me han abandonado. O sea, nadie está conmigo, estoy solo, y por eso le dice a Timoteo, ven pronto. Y entonces Pablo ha sufrido todo esto, y sin embargo dice, el contentamiento es posible. Si Pablo atraviesa muchas de las cosas que tú y yo atravesamos en nuestra vida, y sin embargo asegura que el contentamiento es posible. ¿Cómo? La respuesta está en nuestro versículo favorito de Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento cristiano nace de fijar nuestra mirada en Cristo y de recibir de Él la fuerza para creer sus promesas y caminar conforme a su llamado. Cuando Pablo está diciendo aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está diciendo, puedo cumplir todos mis sueños, todas mis metas, todos mis propósitos. Está diciendo, puedo atravesar por cualquier cosa que el Evangelio me lleve a atravesar con contentamiento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces la idea aquí es que Pablo está conectando el contentamiento con el depender totalmente de la fuerza que Cristo provee, el contentamiento con el poder de Dios, el contentamiento con el reconocer que yo soy débil, pero Él es fuerte. Y esa sería la primera idea. El contentamiento no depende de nuestras circunstancias, sino depende de a quién estamos mirando. Lo segundo es que el contentamiento debe de aprenderse. Si te fijaste, Pablo dice, he aprendido a contentarme. Y esto quiere decir que el contentamiento no aparece de repente, ni llega directamente desde el cielo después de que lo desbloqueamos con una oración correcta, sino que es algo que se aprende, no se encuentra, se aprende. Y entonces es una dinámica de nuestro corazón. Y Pablo usa dos palabras para aprender que son importantes. Sí, la primera vez está en el versículo 11, y esa palabra para aprender se refiere a la experiencia, ¿sí? A la práctica. Entonces lo primero que dice Pablo es, ¿aprendes contentamiento? Ejercitando contentamiento. ¿Sí? ¿Aprendes contentamiento? Ejercitando contentamiento. Por eso dice, he aprendido a contentarme. Sí, o sea, es algo que estoy activamente haciendo. No espero que el contentamiento me llegue, sino que yo activamente lo estoy haciendo. Y la segunda vez está el verbo aprender, aparece en el versículo 12 y se refiere a poner tu mente en algo específico. Sí, son dos verbos diferentes que nuestra Biblia traduce a ambos como aprender. Entonces el primero tiene que ver con práctica, con experiencia, y el segundo tiene que ver con llenar nuestra mente de un contenido específico. Y entonces la idea de este pasaje es, ¿podemos tener contentamiento? Si el Evangelio controla nuestras mentes. Podemos tener contentamiento solo si el Evangelio controla nuestras mentes. La clave para aprender contentamiento es enfocarnos en Dios, tal como Él se ha revelado en Cristo. Y entonces cuando vienen las situaciones difíciles, ese contenido que está en nuestra mente, lo empezamos a practicar. Damos gracias cuando estamos pasando por situaciones difíciles, damos gracias cuando algo no es como esperamos, damos gracias cuando estamos pasando por enfermedad o por escasez, y confiamos en que Dios es bueno. Por eso Burroughs dice, es un marco de espíritu, ¿sí? Que está quieto, que se deleita en la bondad de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Ahora, el contentamiento es algo esencial para el cristiano, y sin embargo escasea en los creyentes. Si decimos que lo contrario del contentamiento es la queja, la ingratitud y el enojo pecaminoso, deberíamos examinarnos cuántas veces pasamos quejándonos, aún de las cosas pequeñitas. ¿Cuánto de nuestro tiempo pasa en renegar o en molestarse inmediatamente porque las cosas no son como yo esperaría que fueran o salen como yo quisiera que fueran? Para los niños el contentamiento es algo muy importante que debemos de enfatizar, y para los adolescentes es todavía más. Entonces es importante que ustedes durante la semana estén buscando formas en que esto aplica directamente a sus vidas.
En los adolescentes puedes hablar directamente de su físico o de sus habilidades, de sus capacidades. Dios las ha dado y es algo de lo que deberíamos de estar agradecidos, aun cuando no es exactamente lo que nosotros quisiéramos, ¿sí? Tal vez quisiéramos vernos de otra forma, pero Dios ha dado esto y Él es bueno al darlo, ¿sí? En los niños más chicos puedes hablar tal vez de las cosas que tienen o no tienen, ¿sí? Porque generalmente cuando somos niños nos fijamos en lo que poseemos. Y aquí en el contentamiento hay algo que es importante reconocer, y es que el contentamiento necesita una doctrina robusta del pecado. Para que el contentamiento florezca en nuestros corazones, necesitamos entender que somos pecadores y que lo que merecemos es muerte y condenación. Y entonces cualquier cosa que tengas que no sea muerte y condenación es la bondad de Dios manifestada. Si cualquier cosa que tú y yo tengamos y disfrutemos no es merecida, Dios la da porque Él es bueno. Y eso debería hacer en nuestros corazones que florezca el contentamiento. Unos versículos antes, en Filipenses 4, del 6 al 9, Pablo dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Y entonces esta porción que está justo antes de que Pablo empiece a hablar del contentamiento pinta un camino para nosotros sobre cómo cultivar el contentamiento en nuestras vidas. Los versículos 6 y 7 hablan acerca de la oración. Por nada estés afanoso. Y entonces lo primero que tenemos que hacer si vamos a cultivar el contentamiento es orar. Traer nuestras peticiones delante de Dios. Dejar a un lado el afán y presentar lo que sentimos nosotros que es necesario, ¿sí? Pero dice, den a conocer sus peticiones con acción de gracias, ¿sí? Esto es lo que yo creo, esto es lo que necesito, esto es lo que está pasando, pero te doy gracias porque tú sigues siendo bueno. Entonces lo primero sería orar. Lo segundo sería tener pensamientos piadosos, una forma resumida de decir todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto mediten. Y entonces Pablo está diciendo, llena tu mente. ¿Te acuerdas? Dijimos que había dos formas de aprender que Pablo usa aquí, y una es llenar nuestra mente. Aquí te está diciendo de que llenar tu mente. Y la tercera está en el último versículo: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practica. Entonces lo tercero sería, practica la verdad, practica el evangelio. Y al hacer estas tres cosas de manera continua, estaremos creciendo en nuestro contentamiento. Ora, llena tu mente con el evangelio, practica el evangelio.